En el video de hoy vamos a hablar del vínculo estrecho de la relación entre la logoterapia, aquella escuela de psicoterapia fundada por el Dr. Viktor Frankl, y un concepto de gran vigencia en la actualidad, que es el concepto de resiliencia. Para eso vamos a comenzar reflexionando sobre una frase de Viktor Frankl que yo la juzgo una introducción al planteo sobre la resiliencia. Frankl dice: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio tenemos el poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta se encuentra nuestro crecimiento y nuestra libertad. Acá Frankl anticipa claramente la importancia de nuestra respuesta frente a aquello que la vida nos plantea. Y ahí hay un entronque muy importante con el concepto de resiliencia. Todo concepto de salud, y la resiliencia es uno de ellos, debe apoyarse en una clara antropología, en una clara idea de hombre. La logoterapia reconoce una antropología tridimensional, con una dimensión biológica, una psicológica y una espiritual, que es al mismo tiempo una realidad fáctico-facultativa. Hay algo dado y hay algo que puede construirse, que puede aparecer. Y eso se traduce en aquellas respuestas que el hombre da dentro del marco de posibilidades, en un concepto que, uniendo respuesta y posibilidad, se traduce en responsividad. ¿Cómo podemos definir entonces el concepto de resiliencia? De una manera sencilla, la resiliencia es la capacidad para enfrentar la adversidad y salir fortalecido. Es una palabra que hemos tomado de la ingeniería y que hace referencia a la posibilidad que tienen los materiales deformados de recuperar su posición original. Profundizando un poco más en el concepto de resiliencia, tenemos que decir que la resiliencia no puede ni debe ser vista solo como un medio adaptativo, con un criterio de homeostasis y de supervivencia individual o grupal. Es además una respuesta frente a situaciones externas. Es la capacidad de mantenerse integrado a pesar de la adversidad y buscar un desarrollo con sentido, de acuerdo con su conciencia y con las metas de la propia cultura y como actores sociales frente a otras. En términos del Dr. Jerónimo Acevedo, el enfoque de resiliencia puede aportar significativamente el cultivo de una esperanza realista, porque sin negar los problemas, centra la atención en las fuerzas y potencial humano que se pueden acrecentar. La esperanza real no es una vía de escape, sino que descubre un potencial valioso existente pero escondido en una mirada superficial y pesimista del valor humano. Este potencial está también en los espacios de crecimiento de los seres humanos, familia, amigos, sociedades, países. La resiliencia, su actualización, se ve favorecida o entorpecida por factores personales y comunitarios. Comencemos analizando brevemente los factores positivos personales. El primer punto o el primer factor positivo es la autoestima. Una autoestima consistente es aquella que expresa una solidez valorativa, un compromiso reiterado y firme con la realidad. Es aquella que se construye con una actitud de aprendizaje y humildad, pero al mismo tiempo de coraje, que se traduzca en capacidad para relacionarse consigo mismo y con los otros de manera constructiva y se visualice en un protagonismo que ejerza permanentemente una iniciativa responsable. El segundo factor positivo de resiliencia personal es la creatividad. La creatividad es un factor extraordinario de resiliencia. Implica el despliegue de recursos, su adaptación a distintas circunstancias, la búsqueda incansable de alternativas. La creatividad es la manifestación de un espíritu que cree en sí mismo, que confía en que sus capacidades iluminarán su horizonte y el de los otros, que se despliega libre y en ese despliegue construye esperanza. El tercer factor personal de resiliencia es la moralidad. La palabra ética en su etimología griega significa costumbres, mores en latín significa costumbres, de allí deriva moralidad, y no cabe duda de que las buenas costumbres son un factor de resiliencia. El buen vivir en un sentido ético, el apego consciente y responsable a aquellos hábitos conductuales y emocionales que facilitan y robustecen la interacción con el mundo circundante, genera la confianza necesaria en las propias posibilidades, la seguridad en que frente a la adversidad siempre se puede responder con más
y mejor humanidad. El humor es un recurso que nos permite distanciarnos de lo que ocurre, y al distanciarnos podemos apreciarlo mejor, evaluar recursos y opciones y sopesar con mejor criterio las alternativas de solución. Finalmente, el quinto punto de resiliencia personal es la búsqueda de sentido. La búsqueda de sentido como principal motivación de la conducta humana es un gran factor de resiliencia, ya sea el encuentro de sentido en la capacidad transformadora del mundo mediante el trabajo, o el hallazgo de sentido en la experiencia ético-estética, en el amor, o bien en la actitud frente a lo inevitable, constituye un pilar de resiliencia como lo demostró la vida misma de Viktor Frankl. ¿Cuáles son los factores positivos comunitarios que estimulan la resiliencia? En primer lugar, la existencia de una comunidad saludable. ¿Qué es una comunidad saludable? Es aquella donde las personas encuentran la oportunidad de desarrollar sus potencialidades, donde funcionan los mecanismos de solidaridad y contención público y privada, donde las necesidades básicas están garantizadas, donde la justicia es ciega, donde el respeto y la empatía son hábitos incorporados al patrimonio colectivo. Este tipo de sociedad facilita una autoestima sólida, genera un compromiso consigo y con los demás fuerte, refuerza la convicción en las propias posibilidades, permite ejercitar conductas que preparen para afrontar la adversidad de mejor forma y sean por lo tanto un factor positivo de resiliencia. La autoestima colectiva está ligada a un sentimiento de pertenencia que genere confianza en los valores y expectativas colectivas, que amortigüe sentimientos de desesperanza y soledad y refuerce la esperanza en un futuro individual y colectivo. El tercer factor de resiliencia comunitaria es la identidad cultural. Una identidad cultural clara, inclusiva, que incorpore la diversidad como riqueza, que sea dinámica sin perder su estilo, es también un factor positivo de resiliencia. Finalmente, el cuarto punto es la existencia de liderazgos positivos, honestos, que permiten creer que frente a las dificultades habrá una guía confiable que sepa mostrar alternativas de superación. ¿Cuáles son los factores negativos, personales, individuales y colectivos, que dificultan la actualización de la resiliencia? En primer lugar, vamos a señalar el malinchismo. Esta palabra deriva del episodio histórico de la India Malinche que ayudó a Hernán Cortés a conquistar el imperio azteca. Y desde entonces se ha empleado como modelo de esa relación patológica de admiración obsecuente de lo extranjero. El problema, y donde creo que hay que poner el acento, es en la obsecuencia, que da la espalda a lo propio, y no en el hecho de que lo extranjero pueda tener cosas admirables que ciertamente se pueden incorporar positivamente sin resignar identidad. En segundo lugar, hay que señalar el fatalismo, esa sensación individual y colectiva de impotencia y desesperanza, de que no habrá salida posible a las dificultades, lo que lo hace claramente un elemento negativo a la hora de actualizar la resiliencia potencial. En tercer lugar, el autoritarismo, expresión colectiva o individual de imposición forzada e irreflexiva, cercena la frónesis, la prudencia como virtud deliberativa que facilita la evaluación de circunstancias sin recursos para afrontarlas, imprescindible para ejercer actitudes y conductas resilientes. Es prácticamente imposible una resiliencia que no vaya acompañada de una adecuada frónesis o prudencia. Finalmente, la corrupción administrativa desalienta la confianza en lo colectivo, en el respeto y la solidaridad, generando un sentimiento de frustración, de abuso, de indignación, que rompe lazos positivos entre los integrantes de una sociedad y que se traduce en la apropiación indebida de recursos que se sustraen al desarrollo individual y colectivo y hacen más difícil la actualización de actitudes resilientes. La logoterapia, desde su lugar como psicoterapia y apoyándose en una antropología multidimensional, estimula el ejercicio, aprendizaje y actualización de conductas resilientes. La salud, entendida como proyecto de vida, es una tarea personal y social, que no se agota en la ausencia de enfermedad, sino que apunta al desarrollo de aquellas potencialidades sanas que permitan enfrentar dificultades y salir fortalecidos. En esto consiste la resiliencia. Muchas gracias.